Asuntos que todo predicador debe tener en cuenta. Escrito por Jairo Araujo. Evitar los 8 errores más comunes del predicador actual. Primero, predicar un mensaje o revelación ajena como si fuera propio o personal. Todos sin excepción aprendemos y necesitamos de otros. Quien diga lo contrario se torna un arrogante. Así que en muchos casos seremos impactados, edificados, inspirados y bendecidos por medio de bosquejos, artículos, frases, libros, pensamientos, reflexiones, predicaciones y enseñanzas que Dios nos da a través de otros. En caso de usar o tomar materiales provenientes de otros predicadores o escritores, lo ético es anunciar a quienes originalmente le pertenecen tales palabras, frases, bosquejos o notas. Pese a que cada quien le da su identidad y estilo a la hora de exponerlo, en honor a la verdad, es correcto citar el nombre y la fuente de donde se extrajeron fragmentos importantes para el mensaje. Segundo, ser falsa copia o imitación de otro predicador. Podemos inspirarnos e incluso parecernos en ciertos aspectos a quienes escuchamos frecuentemente. Pero debemos ser cautos o precavidos en no cruzar esa delgada línea entre la inspiración y la emulación, pretendiendo así impostar la voz para imitar la manera de hablar, el tono, el acento, el estilo, las gesticulaciones, los ademanes y hasta el caminado de un predicador relevante, lo cual es un fenómeno que suele darse muy a menudo y debe evitarse a toda costa. Podemos inspirarnos en otros predicadores y admirarlos. Eso no tiene nada de malo. Pero debemos trabajar primordialmente en desarrollar nuestra propia identidad como expositores de la palabra de Dios. Aunque es cierto que todos al final aprendemos de otros, lo ideal es que procuremos ser auténticos. Y según lo que hemos recibido de Dios, con nuestro estilo y forma e incluso personalidad, podemos también ser de bendición. Primera de Pedro 4:10 y 11, apunta, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tercero, predicar aquello que el predicador nunca ha llegado a practicar. No existe enseñanza que tenga mayores efectos que la que se da a través del ejemplo. Jairo Araujo. Esto implica deshonestidad y falta de integridad en el predicador. Somos las Biblias que el mundo está leyendo. Somos los credos que el mundo necesita. Somos los sermones que el mundo está escuchando. Billy Graham. Cuarto. Sentirse demasiado capaz. Esto es cuando el predicador se torna orgulloso o considera que tiene demasiada experiencia en el área de la predicación. Lo cual es un gravísimo peligro y una afrenta contra la fuente de inspiración de todo mensaje que por naturaleza debe ser bibliocéntrico y cristocéntrico. Debido a que esta actitud es contraria al mismo espíritu del predicador por excelencia el Señor Jesucristo, quien dijo que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Quinto. Sentirse demasiado inferior. Esto también implica falta de fe y confianza en Dios, pues Él, quien nos llamó a ejercer esta magna labor de la predicación, es quien nos usará, conforme a nuestro propósito y llamado para gloria suya. Jeremías 1:7 al 9, manifiesta, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Sexto. Hacer de lado el estudio personal de la Biblia, para reemplazarlo por estudios de otros. Debemos examinar, leer, indagar, documentarnos y prepararnos, pero no llegar al extremo de depender exclusivamente de otros, haciendo de lado nuestro estudio devocional y personal de la bendita palabra de Dios. Hacer eso implica pereza, falta de compromiso y esfuerzo con el ministerio de la palabra.
Como predicadores, es menester que tengamos nuestros estudios y carpetas digitales o físicas, donde compilemos si es posible temáticamente, nuestras investigaciones personales, bosquejos, escritos, reflexiones y estudios que sean obviamente resultado de oración, revelación del Espíritu, preparación y meditación profunda de la palabra de Dios. En primera a los Tesalonicenses 5:21, Pablo el apóstol, escribe: examinadlo todo, retened lo bueno. Séptimo, depender de la oración de otros para predicar. Esto habla de la gente que solo predica basado en el talento o la mera experiencia, y no en la plena dependencia de Dios, pues descuida su vida de oración y comunión con Dios. El ministerio de la palabra y de la oración deben ir tomados de la mano. En Hechos 6:4, los 12 apóstoles declaran: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Más que un predicador, un hombre de oración. Domingo Zúñiga Cortés. Haber bien orado, es más de la mitad estudiado. Martín Lutero. Octavo. Creerse indispensable. El único indispensable es Dios. Nunca debemos olvidar que por mucho que seamos usados por Dios en el área de la predicación, Él siempre levantará en cada generación a otros mucho mejores, aunque sean más nuevos que nosotros. Solo somos colaboradores de Dios y lo somos exclusivamente para su gloria, y no para gloria nuestra. Así que cuando Dios levante a otros, y los use aún más que a nosotros, en lugar de llenarnos de celos o envidia, pues como escribí hace ya algunos años, no hay nada más ridículo que envidiar a aquel a quien por misericordia a Dios le ha placido usar. Es nuestro deber dar gracias a Dios por la vida de cada ministro que como portavoz transmite el pensamiento de Dios en la tierra. Como un predicador dijo, no importa quién se lleve los créditos, con tal que Dios sea glorificado. Debemos disfrutar mientras ellos predican y regocijarnos por la manera especial en que Dios los usa, pues como alguien más afirmó, algunos son puro fuego en el púlpito mientras predican, pero son fríos, apagados y apáticos cuando otros lo hacen. Pero además, debemos disponernos para que en la multiforme gracia de Dios, también nosotros podamos ser canales de bendición para otros. La predicación no es una competencia de quien lo hace mejor, en realidad es una carrera de relevos donde todos apuntamos a la misma meta y llevamos la misma antorcha, la de la lámpara de nuestros pies y la lumbrera de nuestro camino, la iluminadora palabra de Dios. 3 cosas importantes para movilizarse como predicador. Una visión para alcanzar al mundo. Una carga para que esa visión vaya más adelante. Una pasión para alcanzar a los perdidos. Visión, carga y pasión. James Kilgore. Presenta la verdad ante los hombres de una manera lógica y ordenada para que puedan recordarla fácilmente. Cuanto más lo hagas de esta forma, más predispuestos estarán a recibirla. No podemos jugar a predicar. Predicamos para la eternidad. Charles Spurgeon. Concluimos citando 10 cosas que el púlpito no es y que todo predicador debe tener muy claro. No es un lugar para lanzar indirectas. No es un lugar para regañar al público. No es un lugar para exhibirse o lucirse. No es un lugar para lanzar sátiras o ridiculizar a los demás. No es un lugar para improvisar, es un lugar para quienes están preparados. No es un lugar para destapar secretos ajenos. No es un lugar para defender conceptos personales. No es un lugar para demostrar falta de modales. No es un lugar para demostrar amargura. No es un lugar para seres perfectos, pero sí para quienes andan en el camino de la perfección. Finalmente, asegurémonos de estar en el secreto de Dios para transmitir la palabra propicia que provenga de Dios cada vez que tengamos que hacerlo, y no nuestras ideas. Jeremías 23:22, declara: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras.